Bueno, hoy les traigo un material interesante. En esta sesión vamos a estar hablando de la construcción de un multiverso o la posibilidad que tenemos desde la tecnología, utilizando la investigación para construir nuevos mundos. Para ello voy a tomar esta frase de Oscar Wilde, por cuanto cuando estamos desarrollando sistemas o cuando estamos trabajando a nivel de desarrollo de software, la creatividad es un punto importante dentro de lo que es el proceso de construcción. Entonces, realmente llega un punto en donde la tecnología imita a la realidad, a la naturaleza. Entonces, lo que pretendo el día de hoy, la tarde de hoy o la noche de hoy, en el momento que estés viendo esto, pues es saber si el arte imita a la realidad o la realidad imita al arte. Bueno, el primer paso es definir qué es multiverso. Multiverso, realidades alternativas, universos paralelos, son diferentes expresiones de asuntos que no necesariamente son lo mismo, pero sí son muy parecidos, son definiciones conceptuales muy parecidas. En realidad, para el desarrollo de tecnología, pues la física, la cuántica es necesaria para poder tomar o tener algún resultado. Entonces, según esta teoría, realmente es una realidad, otra realidad que existe, que es posible que exista, o es un universo que es posible que exista, que esté sobrepuesto, superpuesto entre uno y otro, o puede ser que exista simultáneamente. Por supuesto que estas son teorías. Yo sé que para postdoctorado la información que podríamos utilizar podría ser más académica, pero esta me pareció muy buena. Los memes traen información bastante compactada y este nos explica un poco sobre lo que son los multiversos. Entonces hay dos teorías, entre ellas la de Hawking, una que dice que el universo se expande y entonces puede existir diferentes universos con propiedades distintas físicas al actual donde tenemos conciencia. Y hay otros en donde dice que también hay posibilidades de que existan diferentes versiones del mismo universo. Entonces es como un efecto mariposa que se va dando. Obviamente que todos estos postulados o estas impresiones o estas teorías no han sido probadas, pero hay una posibilidad de que exista un multiverso, varios multiversos o también denominados omniversos. Vamos a tomar entonces una concepción que el multiverso realmente es el conjunto de varios universos existentes y que puede crear otro universo u otro multiverso, entre ellos el que estamos teniendo conciencia actualmente. Fíjense que tomo para esto de un trabajo publicado en 2006 por Trancón, y él habla de realidad total. Él lo lleva al teatro. Claro, estamos hablando que en el teatro pues es una realidad construida para ese momento, el momento de la obra, y él dice que hay un mundo real, un mundo efectivo, un mundo transreal y un mundo imaginario. Desde cada una de estas clasificaciones, pues hay distintas realidades, con lo cual la idea de multiverso, de universos paralelos, de realidades alternativas, no se hace tan loca. Entonces tenemos una realidad objetiva
en donde la realidad puede ser conocida o desconocida. Si la realidad es conocida, pues habrá una realidad perceptible y una no perceptible. La realidad perceptible es la que podemos comprobar. Es medible, la clásica realidad positiva de las ciencias duras, hablando en idioma transcomplejo. Entonces, aquello que yo puedo tocar, puedo sentir, puedo medir, puedo oler, puedo percibir por los sentidos. Observar no es solamente ver, observar también es oler, es tocar, es medir, es sentir. Por el tacto, por supuesto, todo lo que sea por los 5 sentidos. Y dentro de esta realidad conocida no perceptible, pues está esa realidad que es la mente, que es la realidad abstracta o la realidad mental, que son las imágenes o pensamientos o lógica que no necesariamente podemos tocar o medir. También tenemos entonces una realidad que puede ser desconocida. Y esto también tiene que ver un poco con lo que podemos observar o con lo que nuestro entendimiento pueda llegar a ser, que es una realidad que podemos conocer o una realidad que no vamos a poder conocer nunca, que son los secretos insondables del universo que nuestra percepción, por ser imperfectos, no nos va a permitir conocer nunca o llegar a conocer. En la siguiente clasificación de la realidad transreal, pues en este mundo transreal hay una realidad existente que es el mundo de las ideas, el mundo de la sustancia, de las formas. Y hay una realidad inexistente que son los mitos, las creencias, los cuentos, etcétera, los relatos. Y hay una realidad experimental que es aquella la que es mediada por la tecnología. Finalmente hay una realidad imaginaria que ahí vamos al cine, al teatro y a la radio, ¿por qué no? Inclusive a la literatura, que va a ser la realidad ficticia. Entonces esos son los cuentos, los relatos que vienen de una realidad que puede ser que exista o no, y una realidad no ficticia que puede ser el arte, que es la representación entonces de la naturaleza a la que hace referencia Oscar Wilde. Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra realidad? Y aquí vamos a empezar a conectar con respecto a la unidad anterior que estábamos hablando sobre modernidad, posmodernidad, transmodernidad, hipermodernidad. Ahora lo conectamos con realidad y vamos a tomar entonces este término de hiperrealidad transcompleja, que tiene un núcleo filosófico fundamentado en la diatriba entre lo que es idealismo y realismo. Entonces tenemos una concepción de un filósofo natural que es Plotino. Plotino decía que éramos una sola esencia, que es el uno. También hay una nueva realidad, un nuevo realismo que contempla la llegada de la tecnología y la hiperconexión, la hiperconectividad de la tecnológica en la que vivimos, de Gabriel. Eso es un nuevo realismo alemán. Hay un realismo especulativo en donde puede ser que exista o no exista la realidad según bueno, y hay una posición donde dentro de este uno de Plotino, pues nosotros también somos mónadas o somos estructuras que tenemos un linaje divino y eso nos lleva a tener una realidad un poco más ideal o que no puede ser tangible. Luego hay otra, dentro de esa estructura de la geometría que se hace circular, pues estamos en un mundo que, como es mediado por la tecnología, puede ser que sea un simulacro, no sabemos si realmente estamos en una posición real o es una simulación. Entonces comenzamos a ver avatares, los avatares que están dentro de las redes sociales, desde Instagram, desde Facebook,
desde Twitter, tenemos un correo electrónico, estamos conversando por WhatsApp y yo estoy aquí como una telepresencia comentándole estas ideas sobre la tecnología y la realidad. Además, estamos en una sociedad del espectáculo donde todo es un show, todo es una puesta en escena, una transmisión en vivo, un like, y hay una estamos totalmente impregnados por la sobrenaturaleza, que en este caso tomamos a Ortega y Gasset, en donde habla de la transformación de la naturaleza para la comodidad del hombre humano. Y finalmente, pues obviamente que hay un tema de control, en donde todos estamos siendo vistos, y el panóptico de Foucault también nos sirve para hacer referencia a esta nueva realidad en la que estamos viviendo. Entonces confluye la expansión de la vida artificial, hay una realidad que es multireferenciada, multidimensional, no hay existencia de la realidad como tal, hay una deconstrucción simbólica de lo material o de la realidad, hay una manipulación de la información, de las masas, hay una desaparición cada vez más marcada de los objetos, de la sustancia. Y las imágenes, esto es lo que media todas las relaciones sociales, no solamente fotos, videos, audios, etc. Y hay una coexistencia entre la dualidad natural y artificial, por lo que hay una superación de la posmodernidad. También pudiese existir una superación de la transmodernidad, de la hipermodernidad, de la supermodernidad. Estamos viviendo en la hiperconectividad tecnológica, que es este cúmulo de cosas a la que denomino hiperrealidad transcompleja. Entonces realmente el cambio es parte de lo que estamos viviendo, son las conexiones que crean una gran estructura de pensamiento, un superpensamiento que es una potencia que es capaz de cambiarlo todo, de transformarlo todo, porque es una fuerza creadora. Si estamos hablando de tecnología, de realidad, de conexiones, de hiperconexiones, vamos a tomar este concepto de mimesis. Para Platón realmente era esa replicación física por el hombre de la realidad o de la naturaleza. Entonces, es una recreación y es un poco lo que hacemos cuando estamos desarrollando tecnología, que es tomar algo de la naturaleza, crearlo y hacerlo artificialmente. Entonces, está rozando específicamente entre lo racional y el mundo tangible y el ideal. Está en ese borde de lo que es posible y lo que no es posible. Por eso es que el asombro y la innovación van enlazados con él. Esta mimesis, entonces, es una constelación de posibles combinaciones que pueden crear estructuras materiales. Según los cabalistas, pues este mundo es una ilusión. Y realmente lo que tenemos es una mera percepción de lo real. Y esta percepción de lo real lo podemos entender desde la física cuántica y desde las teorías de cuerdas o supercuerdas o la teoría M que las toma todas, las asume todas, en donde hay un número bastante importante de dimensiones, con lo cual lo vemos otra vez atrás a lo que es universo, multiverso, omniverso, realidad, plurirrealidad. Son conceptos que tienen asidero en lo que es la física cuántica y por supuesto en la teoría de cuerdas. Para ello, o cuando estamos pensando en transhumanismo, que es ir más allá de la tecnología que actualmente conocemos o pensar más allá, tenemos el pensamiento, desde el pensamiento transcomplejo, esta estructura que se llama universo del hiperespacio transcomplejo, que el hiperespacio transcomplejo lo vimos en la primera clase, y
tenemos entonces que confluyen las ciencias duras, las ciencias blandas, las ciencias del espíritu y el nuevo filamento lógico de la ciencia de la complejidad para que exista una integralidad de la ciencia o un nuevo mundo, ese nuevo multiverso que estamos creando se pueda tomar asidero en este omniverso transcomplejo que realmente incluye lo que es el mundo 1 de los objetos físicos, el mundo 2 de las experiencias subjetivas y el mundo 3 de los productos abstractos. Esta es la clásica teoría popperiana, en donde nosotros asumimos todos esos puntos de vista para entonces hacer la creación del nuevo omniverso o del nuevo multiverso. Entonces, ¿cuál es el pasaje o el sendero para la construcción de estos nuevos mundos teóricos, tecnológicos, artificiales, que realmente tengan un entendimiento de la realidad para concebir esas innovaciones que vamos a tener? Entonces, este pasaje mimético transcomplejo consta de 6 pasos y me permite llegar a la construcción de un nuevo mundo. Primero entendiendo cómo es la realidad o haciendo una revisión multireferencial para comprender el fenómeno desde lo nomotético, lo ideográfico, lo filosófico, y ahora le agregamos lo tecnológico. Después diseñamos hacia dónde vamos, hacia dónde va la investigación, y vamos a responderlo sobre esta triple visión transcompleja. Entonces es el comprender, es todo lo que implica el fractal teleológico. Luego entonces armamos la cosmovisión teórica, que es el entretejido de teorías, autores, antecedentes, paradigmas que conforman la sustanciación de esta idea, que debe ser sustentada coherentemente. Coherentemente para no crear Frankenstein. Entonces, la cosmovisión teórica debe ser una selección exquisita de esa navaja suiza que veíamos en la primera clase. Una metódica que puede ser seleccionada a su gusto. Recuerde que la investigación transcompleja pues tiene distintos métodos. Entonces, inclusive uno mismo puede crear su método que sea lo suficientemente robusto como para poder conocer el fenómeno desde una visión que sea lo suficientemente abarcante como para que encaje como investigación transcompleja. Luego la creación del multiverso, que es tomando todos los patrones hallados desde lo cualitativo, lo cuantitativo, lo filosófico y lo tecnológico para poder arrojar la data. Ya no estamos hablando de datos, sino de data. En mi caso, yo recomendaré el método integrador transcomplejo, que es bastante flexible y puede ser utilizable para muchas investigaciones. Y después, pues lo que es la creación o la imbricación teórica de los constructos o el entramado del multiverso. Entonces, realmente estas son las 6 paradas del pasaje mimético transcomplejo, que va desde conocer el fenómeno en diferentes dimensiones, en sus diferentes dimensiones, como la revisión multireferencial, hacia dónde vamos con la teleología de la investigación, después hacer todo lo que es la sustentación teórica con los pilares filosóficos suficientemente robustos para la cosmovisión teórica, el desarrollo entonces del método que estemos utilizando, método, técnicas, instrumentos. También entonces allí es donde vamos a desarrollar la construcción del multiverso, que deja de ser tuyo como investigador, porque ya ahí traes a los informantes, a las personas que consultaste, a los autores, a las diferentes técnicas, métodos. Ya comienza a dejar de ser tu estudio para hacer una construcción de diferentes personas, inclusive
Esto se puede considerar como trabajo de grupo dentro de las premisas de la transcomplejidad. Y tenemos entonces al final la teorización, la construcción o la implementación o la corrida del sistema o el desarrollo del software, dependiendo del plano en donde se vaya a estructurar el objeto que está resultando de esto. Tenemos una teorización o un meta objeto. Entonces, volvemos a tener a Popper acá, igual que en el omniverso del hiperespacio transcomplejo, en donde tenemos un primer nivel que son los objetos no visibles, un segundo nivel que es los procesos mentales o subjetivos, y al final tenemos el conocimiento objetivo o el producto ya tangible que puede ser manifestado en el mundo físico. Este pasaje mimético transcomplejo tiene una realidad material, tiene un modelado y tiene una metateoría que es al final el objeto que resulta de esto. Ahora, para crear multiversos, para desarrollar tecnología o para crear investigaciones utilizando este aspecto tecnológico, pues es importante utilizar la metáfora. Y esto, para mí, lo mejor que lo representa es el espejo de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia se ve en ese espejo y cuando ingresa, entra a un mundo totalmente diferente. Eso es un poco lo que hacemos en investigación y lo que hacemos en tecnología. Inclusive, las computadoras, los teléfonos son considerados espejos, en tanto es el medio por la cual puedo ingresar a otra realidad o puede tener una semejanza con la realidad porque es lo que refleja. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo realmente dentro de estos espacios? Pues que lo virtual no va a poder sobrevivir solo, porque necesita de lo material y lo material no puede sobrevivir solo, en tanto de que cada vez es más artificial y más tecnológica la realidad y la inflexibilidad del mundo físico o la rigidez se está desvaneciendo. Entonces, los elementos se superponen y no en solo una dimensión, sino en diferentes dimensiones. Por lo cual, les dejo entonces esta reflexión final que va orientada a lo que vamos a estar trabajando con transhumanismo, que desde este tejido teórico que les presento, entonces tiene que haber obviamente una reconciliación entre los opuestos. Ya no podemos estar pensando en que solos podemos hacer las cosas o que desde una visión positiva solamente se pueden hacer las cosas o desde una visión cuantitativa se pueden hacer las cosas. Es muy complicado porque cada vez avanza más la tecnología. Muchas gracias.